Continuamos con el segundo bloque de nuestro programa radial Calidad para la Infancia. Y ahora abordaremos un tema muy importante y relevante para nuestra institución que se refiere a prevención de riesgo, ¿ya? Entregar educación de calidad requiere de ambientes físicos cómodos y seguros para los niños, las niñas y también para los adultos. Es decir, los contextos en los que se desarrollan los procesos educativos es determinante para definir la calidad de dichos procesos. Y de ahí de la relevancia y la importancia de contar con criterios claros que aseguren las condiciones necesarias para potenciar el aprendizaje. En Integra, la prevención de riesgo toma un rol fundamental en el desarrollo diario de cada jardín infantil y sala cuna. Y por eso hemos querido abordar ese tema en nuestro programa radial y por lo cual hoy nos acompaña nuestro prevencionista de riesgo, don Luis Acevedo Muñoz. Bienvenido, Luis. Bien, muchas gracias por tu invitación, Karina. Luis. Sí, no, te iba, digamos, a interrumpir un poquito porque la verdad que tú, como en la introducción señalaste respecto a una educación de calidad, y me quería detener en esa frase que para nosotros los prevencionistas de riesgo es súper importante que nos aboquemos a nuestra política de bienestar y protagonismo infantil que cuenta nuestra institución, y de ello nace nuestra labor fundamental en ejercer la prevención de riesgo en cuanto a los ambientes y espacios físicos, ¿no? Educativos, que de alguna manera tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la higiene, con la seguridad, y en base a ello nosotros hacemos gestión en prevención de riesgo. Eso quería más o menos detenerme antes de que me hicieras la pregunta. Sí, y solo la primera consulta es en realidad contarles a la comunidad qué consiste la prevención de riesgo en jardines infantiles y sala cuna. ¿Cómo se lleva a cabo una prevención de riesgo? Fíjate que es un desafío diario, pero como te dije también al principio, nuestra institución cuenta, ¿no?, con un departamento de prevención de riesgos nacional, que ubicado en Santiago, de la cual emanan muchas instrucciones, pero más que eso también nosotros contamos con protocolos, contamos incluso con procedimientos institucionales. Es decir, todo lo que es la parte normativa en cuanto a prevención de riesgo, nosotros los tomamos y los acogemos. Por ejemplo, decirte que nosotros contamos con un procedimiento sobre cómo actuar frente a los accidentes de los niños y las niñas, frente a los accidentes de las trabajadoras, qué hacer también frente a los accidentes graves que tienen nuestras trabajadoras, y como te mencionaba, todos esos protocolos, todos esos procedimientos nosotros los tenemos que llevar a cabo y capacitar, enseñar a todo el personal educativo de nuestros jardines infantiles. Es así, en Fundación Integra, en términos de prevención de riesgos, no es nada al azar. Está todo reglamentado, disponemos de protocolos, de procedimientos que están en conocimiento de tanto de las funcionarias, ¿no es cierto?, de oficina regional, equipos educativos de jardines infantiles, así como también de familias. Se dan a conocer, ellos conocen nuestros procedimientos y nuestro actuar. Luis, uno de los elementos claves para la prevención efectiva, ¿no es cierto?, de todo tipo de accidente es modificar la creencia de que cuando sucede algo fue por mala suerte, ¿no es cierto?, o es algo inevitable. Suele suceder ese comentario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, la verdad que eso pasa no solamente en Fundación Integra, sino que en todas las empresas, instituciones a nivel nacional. Vale decir, a los trabajadores chilenos. Quitar esa frase de que todos los accidentes suceden por mala suerte, no es así. Todo accidente tiene una causa, o todo accidente tiene muchas causas, múltiples causas, quiero decir. Por eso digo que existe la causa-efecto, vale decir, yo si investigo un accidente de una trabajadora, y ese efecto que pueda, o esa consecuencia que puede tener ese accidente en una trabajadora, imagínate un niño, puede ser grave, de todas maneras, grave.
Entonces esa mentalidad que tiene los trabajadores chilenos, como te dije al inicio, de manera general, por supuesto, sí, hay que quitarla y es el desafío diario que tiene el prevencionista de riesgo, porque como repito nuevamente y ser majadero, todo accidente, incluso de los niños y de las niñas, tiene una causa o múltiples causas, y en base a ello uno trabaja. ¿Cómo trabaja? Capacitando a nuestras trabajadoras, al personal educativo, de cómo ejecutar una experiencia educativa de la mejor forma, con enfoque de derecho hablando, vale decir, respetando los derechos de los niños, para que los niños y las niñas cuando hagan sus actividades en una sala, en un patio, en una salida educativa, esté todo controlado. Vale decir que nuestro personal educativo sepa qué hacer frente a un accidente, cómo actuar, digamos, de alguna forma si se presenta ello, y sobre todo la prevención, nada más que eso, la prevención de riesgo. Y por tal motivo es que cada jardín infantil en Fundación Integra define anualmente su plan preventivo y su plan de emergencia, ¿cierto? Así es. Cada equipo educativo define los roles que cumple cada funcionaria en ciertas circunstancias. ¿Cómo llevan a cabo ese proceso, Luis? Mira, tú mencionaste dos documentos súper importantes con los cuales cuenta Fundación Integra para hacer gestión en prevención de riesgo, que es el plan preventivo y el plan de emergencia. Comentarte que el plan de emergencia es un documento muy importante que está directamente relacionado con la normativa vigente, con el PICE, y de alguna manera este plan de emergencia tiene que ser conocido por nuestras funcionarias, por el personal educativo, incluso por la familia, de cómo nosotros actuamos frente a una emergencia. Acá en Magallanes se pueden presentar muchas emergencias en los jardines infantiles, como por ejemplo una fuga de gas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace las trabajadoras? ¿Qué hace la funcionaria, el personal educativo frente a eso? Es decir, hay funcionarias que tienen un rol importante, como por ejemplo cortar la llave del gas. Otra funcionaria llamar a bomberos. Otra funcionaria liderar la evacuación. Los niños. A liderar a los niños, por supuesto. La famosa mochila de emergencia que ellas llevan, su botiquín. A dónde nos vamos, a qué zona de seguridad existente. Entonces, ese plan de emergencia, como te dije, está basado en base a la normativa vigente con el PICE, y más bien señala todas las emergencias de origen humano, incluso de origen natural. Tú sabes que Chile somos un país a nivel mundial conocido, vienen de afuera a estudiar acá sobre todas estas emergencias naturales que tenemos. En Magallanes tenemos pocas, gracias a Dios, pero lo que no significa que tenemos que estar preparados. Eso por una parte el plan de emergencia. Por otro lado también tenemos el plan preventivo. Es un documento que no es menor. No es menor, porque en ese plan preventivo es una cronología de actividades que se realizan durante el año. Es decir, la directora del establecimiento, conjuntamente con su equipo educativo, planifican qué actividades vamos a hacer durante todo el año, actividades con foco preventivo, como por ejemplo realizar simulacros de evacuación, súper importante. Tú sabes que de alguna manera los niños y las niñas tienen que saber también que van a enfrentar una emergencia. Tú sabes que nuestros establecimientos cuentan con sirenas de sonido, ¿no es cierto? En la cual algunos niños y niñas se asustan. Entonces el personal educativo tiene que decirle que eso se trata de una sirena de emergencia, que tenemos que evacuar el establecimiento y dirigirnos a una zona de seguridad. Entonces, la verdad que esta cronología de actividades que se hacen durante el año sirve al equipo para, de alguna manera, al equipo educativo, hacer prácticas, no solamente un simulacro al año, sino que 3 mínimos. Incluso también se invitan a entidades de emergencia, bomberos, carabineros, personal municipal, de alguna manera, que ellos van a los establecimientos, se hacen presentes en esa emergencia, actúan como que si fuera una emergencia real, que esa es la idea, y obviamente vamos a recibir de ellos también esa retroalimentación de los profesionales en la materia.
Así que, como te digo, ese documento el plan preventivo sin duda ayuda a la gestión en prevención de riesgo al personal educativo de los jardines infantiles. Y además también considera este elemento, este instrumento, el manual preventivo, acciones que de repente parecen ser bastante cotidianas, pero que tienen relevancia, como cómo evitar caídas a ras de suelo, ¿no es cierto? Cómo evitar las subidas del niño a la mesa. Son situaciones que en el día a día pueden suceder y los cuales tenemos que evitar para prevenir posibles accidentes, ¿no es cierto? Claro, Karina. Tú mencionas que efectivamente nosotros trabajamos en base a la prevención, adelantarnos, prevenir. Y justamente la institución, Fundación Integra, cuenta con un manual que se llama Manual Más Sanos y Seguros, que contempla todos los periodos que se desarrollan durante el periodo en que permanecen los niños y las niñas en el jardín infantil y sala cuna. Vale decir, desde que llegan a las 8:30 hasta que se retiran en la extensión horaria jornada extendida hasta las 19:30 horas. Entonces tú comprenderás que durante ese periodo se desarrollan muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, la alimentación. O en el tugar, o distintas experiencias educativas que se desarrollan en las mismas salas o patio externo o patio techado. Por lo tanto, aparecen riesgos, sin duda. Hay muchos riesgos en los cuales los niños se pueden accidentar y las trabajadoras se preparan para ello. ¿Qué hacemos? Nosotros capacitamos, enseñamos con enfoque derecho. Vale decir que toda actividad o experiencia educativa que se desarrolle sea con enfoque derecho, respetando los derechos de los niños. Que actividades que, como por ejemplo una actividad física, como ello, que de alguna manera encierra ciertos riesgos. Por eso a nuestras trabajadoras, funcionarias de Integra, se les enseña a identificar los riesgos. O sea, yo identifico que efectivamente si voy a correr o andar por las colchonetas, no jugar en las colchonetas, sé que cierra de alguna manera un riesgo, pero si yo estoy observando, viendo y controlo ese riesgo, los niños no se van a accidentar de alguna manera. Es el deber de cuidado que nosotros de alguna manera inculcamos a nuestras funcionarias de Integra. Claro, efectivamente, Luis, dentro de tu rol en la institución, una parte es la prevención de riesgos, de cómo lo asimilamos tanto en oficina regional como en jardines infantiles y sala cuna, y también hay una parte de primeros auxilios, ¿no es cierto?, que es la primera, es el conjunto de actividades, de acciones, es de reacción ante posibles accidentes que surgen en los jardines infantiles, ¿no es cierto? Así es. Al respecto de la institución, ¿cómo aborda los primeros auxilios, Luis? Bueno, nosotros estamos adheridos como institución al organismo administrador de la ley 16.744, que es la Asociación Chilena de Seguridad. Esta entidad nos otorga a nosotros varios elementos, y entre ellos nos proporcionan capacitación. ¿Sí? Ellos nos capacitan en muchos rubros, y entre esos primeros auxilios. Nuestras trabajadoras anualmente se están capacitando alrededor de 15 trabajadoras anuales, 15 a 30 trabajadoras anualmente, para que tengan ese curso de primeros auxilios infantiles, de alguna manera. Entonces, eso conlleva a que la trabajadora va a estar preparada. ¿Frente a qué? Frente a un accidente que sufre una niña e incluso una compañera de trabajo. Y obviamente esa capacitación que nos otorga este organismo, la ARCH, es certificado. Y quienes nos enseñan a nosotros son profesionales, por supuesto, en la materia, enfermeros, también hay kinesiólogos de alguna manera, fonoaudiólogos y profesionales en la materia. Por lo tanto, nuestras trabajadoras van a estar preparadas para enfrentar un accidente de un niño o de una niña. También existe un protocolo, no sé si me estoy adelantando. No, estás muy bien, Luis. Quería que nos comentaras sobre el protocolo que existe en Integra ante accidentes ya de niños y niñas, ¿no es cierto?, y de trabajadoras, que también se dispone, está todo reglamentado en cierta medida. Como tú dijiste en un momento de la entrevista, nada hace el azar, nada hay al azar. Por lo tanto, en Integra hay muchos protocolos, y entre eso está el protocolo de accidentes de niños y niñas. Es decir, cómo enfrentar un accidente
qué hacer frente a situaciones que tengan que ver en que el niño se accidente en el jardín infantil o en el trayecto de su casa al jardín, o viceversa, al jardín a su casa. En las mismas salidas educativas existe este protocolo. Hay roles por cargo, de alguna manera, que nacen desde la directora regional incluso, pasando por el Departamento de Promoción y Protección a la Infancia, del cual pertenezco, hasta, ¿no es cierto?, la directora del jardín infantil y todo su equipo educativo, ¿sí? Por lo tanto, este procedimiento no deja nada al azar. Soy majadero y lo repito porque está todo escrito, y la idea es que ninguna trabajadora, funcionaria cometa error de dejar de hacer, ¿no? O dejar el deber de cuidado que uno tiene hacia los niños y las niñas. Por lo tanto, sucede un accidente, se le atiende, se le brinda los primeros auxilios, hablando de la monitora de primer auxilio, capacitada, debidamente capacitada, certificada. Ahora, si no está ella, puede que exista una suplente. Hay una titular y una suplente, tanto en jornada normal como también en la jornada extendida. Es decir, si existe un accidente, sea bien atendido nuestro niño y niña que sufre el accidente. Por lo tanto, se le brinda la primera atención de primer auxilio, y dependiendo el accidente en sí, va a ser derivado al hospital clínico, en este caso, mediante el documento que es el seguro escolar. Y lo que procede es informar a los padres, informar al prevencionista de riesgo, al equipo educativo, investigar el accidente, que no se vuelva a repetir nunca más, y aprender de ello, ¿no? Es súper importante que nuestro personal educativo sepa cumplir a cabalidad y llevar a cabo este protocolo importante, que es el procedimiento de accidente de niños y niñas. Y para responder dentro del ámbito de la prevención de riesgo, regionalmente se definen estrategias de formación o de capacitación que involucran a los funcionarios de jardines infantiles. Coméntanos qué ha involucrado este año o qué se ha considerado durante el año 2018 para el proceso de formación. Sí, bueno, también para que de alguna manera existe una programación anual, ¿no? Una planificación, y se toma la opinión también del personal educativo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de capacitación que ellas necesitan, ¿no?, para ejecutar bien su trabajo, rescatando la opinión importante de ellas? Sin duda, siempre va a estar un programa de capacitación que nos provee la Asociación Chilena de Seguridad, una batería de cursos, ¿no? Cursos que tienen horas de duración, como por ejemplo el curso de primeros auxilios, 8 horas, imagínate, 8 horas. Entre esos también, gracias a las consultas que se le hacen a nuestras funcionarias, nació la necesidad de educarse o capacitarse en prevención de daño a la voz. Gran herramienta, tú sabrás, de nuestras funcionarias. Prevención daño a la voz, que ya fue ejecutado. También fue ejecutado el curso de primeros auxilios, y también comprenderás que para contener a los niños, a trabajar con ellos, uno tiende a tomarlos en brazos. Entonces, donde ahí nacen los problemas a la espalda, ¿no? Los famosos trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que hoy en día es una de las enfermedades más importantes que tenemos a nivel nacional. Por lo tanto, a las trabajadoras se les enseña cómo tomar a un niño, a una niña. Se les enseña a cómo agacharse sin sufrir una lesión. Como te mencionaba, los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades, e incluso lumbar, sacrolumbar, es una de las lesiones más importantes que tenemos nosotros como fundación, y para ello estamos trabajando, enseñando a las trabajadoras de los jardines infantiles y salas cuna. Perfecto. Sala cuna, imagínate, porque tenemos el procedimiento MUDA, que también ahí la prevención de riesgo está presente, de cómo ejecutar. ¿Existe un procedimiento adecuado? También existe un procedimiento para ejecutar una muda de tal manera de que el niño y la niña se sienta acogido, ¿no es cierto? Porque esa muda tiene un fin y un propósito, ¿no? Tiene una intención, pero también tiene riesgos, ¿no? Riesgos que el niño se nos puede quemar, o la niña se nos puede quemar con el agüita, o se nos puede caer, justamente como mencionas tú. Por lo tanto, nuestras trabajadoras también están capacitadas para
realizar una excelente muda, podríamos decirlo así. Y bueno, y lo que te mencionaba respecto a los cursos, ¿no? A este programa anual, ya ejecutamos, ahora viene una segunda etapa en este segundo semestre, también respecto a los trastornos musculoesqueléticos, pero también direccionado, quiero decir, a personal de sala cuna, sobre todo con estos temas de la muda, de tomar a los niños, que de alguna manera le provoca lesión a los trabajadores. Efectivamente. Y me quedo dando vuelta el tema de prevención del daño a la voz. ¿Cómo logras hacer esa instancia de dar a conocer en una instancia de capacitación a que la trabajadora, a la agente educativa, a la educadora que están en jardines infantiles, no dañe su voz, que es su herramienta primordial? Totalmente de acuerdo, es su gran herramienta de trabajo. Y bueno, una de mis tareas, ¿no es cierto?, es ejecutar talleres, pequeños talleres, no cursos, talleres de ejercicios para evitar daños a la voz, ejercicios muy fáciles de ejecutar, como por ejemplo saber respirar antes de hablar, tomar agua, siempre mantener un vaso de agua, no un vaso de agua, una botella de agua en el nivel donde está la funcionaria. Y también que las trabajadoras sean capacitadas y por un profesional experto en la materia, en este caso un fonoaudiólogo. Ese fonoaudiólogo entrega siempre actividades prácticas a todas nuestras funcionarias, las cuales tienen que ejecutar. Y le entrega además un compromiso, que esa información, que esa capacitación sea bajada a sus compañeras, y eso es súper importante. Es ahí donde se traspasa la información y se hace gestión en prevención. Actividades prácticas, como te mencionaba, de siempre mantener un vasito de agua, una botella de agua, saber respirar, hacer gárgaras incluso. Así que, de alguna manera, eso es gestión en prevención de riesgo. Y facilita el desempeño, ¿no es cierto?, de cada trabajadora. Totalmente. Va a facilitar el desempeño de las trabajadoras y, por ende, en beneficio de nuestros niños y niñas. Sin duda, en Integra la prevención de riesgo está inmersa a través de procedimientos estandarizados, ¿no es cierto?, y manuales de protocolo para actuar de manera correcta en distintas situaciones. Luis, quiero agradecerte por tu participación, por tu apoyo. Damos por finalizado nuestro tercer programa de calidad para la infancia. Lo esperamos el próximo jueves con nuevos temas a tratar. Gracias. Gracias. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presentó Calidad para la Infancia, un programa de Fundación Integra. Los esperamos el próximo jueves de 16 a 17 horas. Esta es la batalla de movimiento, a mover los pies sin parar.